En el año 1968, el psicólogo Walter Mischel inició en la Universidad de Stanford una serie de pruebas sencillas, pero destructivas, conocidas como el experimento del malvavisco. Ponían a un niño de 4 años en una habitación vacía, frente a una mesa con un solo dulce. El investigador le planteaba un trato cruel. Si aguantaba 15 minutos a solas sin comérselo, recibiría 2 malvavisco en lugar de 1. Durante décadas, este estudio fue vendido al mundo como el santo grial de la psicología del éxito. La narrativa oficial sostenía que los niños capaces de resistir la tentación poseían una virtud moral superior, una fuerza de voluntad excepcional que predecía sus futuros salarios, sus niveles de educación y su salud financiera. Sin embargo, cuando otros científicos replicaron el experimento controlando las variables del entorno familiar, la riqueza de los padres y la estabilidad del hogar, la magia se desmoronó. Los niños que se comían el dulce de inmediato no eran moralmente débiles ni carecían de carácter. Simplemente habían aprendido que en sus hogares las promesas de los adultos solían romperse y que el futuro era un territorio incierto, donde más valía asegurar lo que tenías en la mano. La llamada fuerza de voluntad resultó ser una respuesta biológica y ambiental perfectamente adaptativa a la certidumbre, no un logro ético individual. Esta distorsión histórica expone la gran estafa teológica de la era moderna, la transformación de ventajas biológicas y sociales arbitrarias en virtudes morales de mercado. Nos han enseñado a juzgar al individuo próspero como alguien éticamente superior, atribuyendo sus millones a la disciplina, la visión estratégica y el insomnio de madrugadas de esfuerzo. Al mismo tiempo, el sistema codifica al que tropieza o no logra escalar la pirámide productiva no como una víctima de la mala suerte, sino como un perezoso moralmente defectuoso que simplemente no deseaba el éxito con la suficiente fuerza. Esta es la religión implacable de la meritocracia. Funciona como una herramienta de anestesia social diseñada para que los ganadores crean que su opulencia es un derecho adquirido legítimamente y para que los perdedores asuman que su miseria es el justo castigo a su falta de ambición. Lo que la industria de la autoayuda y el capitalismo de alto rendimiento ocultan con celo es que el esfuerzo personal descansa sobre una infraestructura neurológica y genética que nadie eligió poseer. Cuando observamos la arquitectura del cerebro humano a través de la neurociencia contemporánea, la noción misma de mérito individual se disuelve como un espejismo en el desierto. Robert Sapolsky ha dedicado décadas a desmontar la ficción del libre albedrío absoluto, demostrando que cada microdecisión que tomas está condicionada por la actividad neurológica de la fracción de segundo anterior, por los niveles hormonales de esa mañana, por los traumas de tu infancia y por la combinación exacta de genes que heredaste de tus ancestros. Tu capacidad para concentrarte durante 10 horas continuas, tu resistencia a la frustración, tu baja reactividad del cortisol ante el estrés financiero o la densidad de receptores de dopamina en tu córtex prefrontal no son trofeos que ganaste en una batalla moral. Son el resultado de una lotería biológica incontrolable. Un individuo con una corteza prefrontal altamente desarrollada no es más virtuoso que alguien con propensión al impulso no controlado. Simplemente tuvo la suerte de recibir una maquinaria metabólica que facilita la autorregulación. El filósofo John Rawls formuló una objeción devastadora contra los defensores de la meritocracia pura al señalar el concepto de la lotería natural. Incluso si aceptáramos que el esfuerzo personal es el único factor determinante del éxito, tendríamos que admitir que la capacidad misma de esforzarse, de ser perseverante y de cultivar la disciplina es en sí misma el producto de circunstancias afortunadas de la genética y del entorno familiar. Nadie eligió el código postal en el que abrió los ojos por primera vez, ni la calidad de la nutrición que recibió su madre durante la gestación, ni la presencia de metales pesados en el agua que bebió durante sus primeros 3 años de vida. Sin embargo, sabemos con precisión matemática que el volumen cerebral, la conectividad neurológica y el desarrollo del lenguaje están trágicamente correlacionados con el nivel socioeconómico de los progenitores. Exigirle el mismo nivel de rendimiento a cerebros expuestos a la desnutrición y a la violencia sistémica que a cerebros criados en la seguridad y el estímulo continuo
no es un ejercicio de justicia, es un acto de crueldad burocrática. A esta tiranía biológica se le suma el giro perverso que le da el mercado financiero al concepto de talento. Michael Sandel argumenta que la meritocracia genera una mezcla tóxica de ibris en los ganadores y humillación en los derrotados. En una sociedad feudal, el campesino sabía que su condición de siervo se debía al nacimiento, una arbitrariedad del destino que no ponía en duda su dignidad humana ni su valor moral. Pero en el sistema meritocrático moderno, si fracasas, la narrativa social te dicta que no hay nadie a quien culpar excepto a ti mismo. Te dicen que las oportunidades estaban ahí, en el aire, listas para ser tomadas por cualquiera con la suficiente valentía. Este discurso elimina la solidaridad de clase y destruye la compasión. Porque si el rico merece todo lo que tiene debido a su inteligencia y disciplina superiores, entonces el pobre también merece su condena por su incompetencia. La pobreza deja de ser un problema de distribución económica para convertirse en un estigma neurológico y ético. La cultura del trabajo sin descanso y la romantización de la hiperproductividad operan como la doctrina de salvación de esta nueva iglesia secular. Se nos repite hasta el cansancio que el talento sin trabajo no es nada, vendiéndonos la ilusión de que el esfuerzo es el gran ecualizador de las desigualdades humanas. Sin embargo, la historia de la economía demuestra que los mercados financieros no recompensan el valor moral o el esfuerzo físico real. Recompensan de forma ciega la coincidencia fortuita entre las capacidades que un individuo posee por azar y lo que la sociedad valora en un momento determinado. Un jugador de baloncesto sobresaliente gana millones de dólares hoy, porque habita una cultura obsesionada con el entretenimiento televisado. Esa misma ventaja biológica de altura y coordinación visomotora habría sido irrelevante para sobrevivir en la Europa agraria del siglo XIV. El genio financiero o el programador de software no son seres ontológicamente superiores a un agricultor que trabaja 14 horas diarias bajo el sol. Simplemente tuvieron la suerte de nacer en una época cuya economía demanda sus sesgos genéticos específicos. La neurobiología del comportamiento alimentario ofrece un paralelismo esclarecedor para entender esta trampa. Durante milenios de escasez, el cerebro humano evolucionó para acumular grasa y desear desesperadamente azúcares y calorías densas. En el entorno ancestral, esta búsqueda compulsiva era la clave para no morir de hambre. Pero cuando la industria moderna inunda las ciudades con comida ultraprocesada a bajo costo, ese mismo mecanismo biológico de supervivencia se transforma en una epidemia de obesidad y diabetes. Juzgar a la persona que sufre metabólicamente en este entorno como alguien carente de voluntad es ignorar que su cerebro está respondiendo con absoluta precisión a un diseño evolutivo expuesto a un entorno tóxico. De la misma manera, la incapacidad para encajar en la dinámica laboral hipercompetitiva de oficinas de 16 horas no es un defecto de carácter, sino el choque violento entre una biología diversa y una máquina económica que solo tolera un tipo muy específico de sistema nervioso. El costo psicológico de mantener vivo este mito es la pandemia de agotamiento crónico, depresión y ansiedad que devora a la sociedad contemporánea. Cuando la psique internaliza que el valor personal es equivalente al rendimiento medible, el descanso se transforma en una fuente de culpa paralizante. El individuo se convierte en su propio capataz, aplicándose látigos emocionales para demostrar que es merecedor de la existencia. Byung-Chul Han ha descrito cómo la sociedad del rendimiento produce sujetos autoexplotados que se creen libres mientras se destruyen voluntariamente en el altar de la optimización personal. La depresión clínica surge cuando el organismo se da cuenta de que la promesa de la meritocracia es inalcanzable, que el juego estaba amañado desde el principio por variables que escapan a su control, y el cerebro decide apagar los motores como una medida desesperada para detener el desgaste inútil de energía. Aceptar que la suerte biológica y el azar circunstancial gobiernan nuestras vidas suele provocar un rechazo instintivo. Aterra pensar que el timón de nuestra existencia no está sujeto con la firmeza que nos gusta imaginar. Preferimos la ficción tranquilizadora de que somos los arquitectos absolutos de nuestro destino, aunque esa ficción nos obligue a despreciar a los caídos para proteger nuestra frágil sensación de control.
Sin embargo, desmantelar la ilusión del mérito no significa caer en el nihilismo, ni abandonar todo intento de superación personal. Significa liberarse de la carga aplastante de la culpa autoinfringida y mirar a la sociedad con un sentido de humildad radical. Si comprendes que tu agudeza mental, tu capacidad de concentración o tu estabilidad emocional son regalos de la lotería genética y ambiental, pierdes el derecho a mirar por encima del hombro a quienes luchan por mantenerse en pie. En una antigua biblioteca de Cambridge descansa un catálogo victoriano donde los médicos del siglo XIX clasificaban a los criminales y mendigos midiendo la forma de sus cráneos y la distancia entre sus ojos, convencidos de que la fealdad y la pobreza eran marcas visibles de una degradación moral del espíritu. Hoy nos burlamos de la ingenuidad pseudocientífica de la frenología, convencidos de que hemos dejado atrás esos prejuicios arcaicos. Pero al recorrer los pasillos de las corporaciones modernas o al deslizar la pantalla viendo a gurús de finanzas proclamar que la pobreza es una mentalidad de los débiles, resulta imposible no escuchar el eco de esa misma balanza distorsionada. Cambiamos la medida de los huesos por el escáner neurológico y el volumen de la cuenta bancaria, pero mantenemos intacto el deseo salvaje de creer que las cartas que la naturaleza nos repartió al nacer son el único testimonio de nuestra virtud.